antes pensaba que, ahora pienso que. El profesor Richard Elmore, de Harvard, popularizó a finales del siglo pasado esta metodología de metaaprendizaje. En el Mudanzas de hoy tenemos a Arnoldo Cisternas. Estamos además grabando en un lugar muy especial, el Instituto Relacional en Barcelona, que tiene ámbitos de actuación en España y en Chile, fundamentalmente. Espero que la conversación les inspire tanto como a mí. Arnoldo, ¿quién eres? Hola Pepe, ¿cómo estás? Soy psicólogo, me dedico a la transformación cultural en organizaciones. Eh, Estudié aquí también en Barcelona, por eso llegué aquí en ESADE, y me he dedicado a cambio cultural, a producir cambio cultural en organizaciones complejas, en el mundo de la empresa y en el mundo de las organizaciones sanitarias. Y estos últimos 5 o 7 años hemos estado trabajando muy fuerte en cambio cultural educativo. ¿Cuál sería tu principal línea de fuerza de cambio, de perspectiva, ¿no? De aprendizaje respecto a este yo antes pensaba, ahora pienso? Mira, yo antes pensaba que era necesaria la educación socioafectiva, la educación relacional en el mundo de la educación, como un complemento a la educación tradicional o a lo que se hacía en las aulas. Llegamos a un punto de crear en Chile el Centro de Educación Relacional al Aire Libre Los Pellines, que les recomiendo a todos visitar el sitio web que se hizo, lospellines.cl, un lugar maravilloso, en que llevamos a chicas y chicos cursos completos, ¿no? 30, 40 chicas y chicos, a la montaña, a tener un espacio de encuentro y a educar lo socioemocional, lo socioafectivo, lo relacional. Llegamos a decir que era algo así como cuidados paliativos para el daño relacional temprano que genera la educación en el aula. Recuerdo que un día un estudiante, al salir de la secundaria, hablándole a todas las familias el día del discurso, de los 30 minutos que habló, 20 minutos habló del programa de educación relacional en Los Pellines. Nos sentimos súper orgullosos, pero al mismo tiempo me generó un dolor en el corazón de decir, ha pasado más de 12 años en este colegio y de los 30 minutos que habla, 20 fueron esos pocos días de encuentro y de vínculo que tuvo en medio de la montaña con sus compañeras y compañeros. Nos dimos cuenta que la educación relacional, la educación tradicional era educación relacional para el sometimiento y la verticalidad. Y que lo que había que cambiar era la manera en cómo hacíamos la educación en las horas de matemáticas, de historia, de lenguaje, de ciencias, y no agregar horas o momentos que permitiesen reparar el daño causado producto de esta verticalidad implícita, tácita, invisible, pero siempre presente en medio de la educación de tantas niñas y niños en el mundo. Yo te he oído muchas veces hablar de la vinculación que tiene que ver con un concepto que en el Instituto Relacional manejáis mucho, que es la singularidad. En realidad, ¿qué es la singularidad? Este concepto, ¿qué nos aporta a esta madurez o a esta evolución de la concepción precisamente de la ruptura entre formal, no formal, lo relacional y el aprendizaje más vertical? Desde Deming hasta ahora se han construido 20 teorías de cómo hacer mejoramiento continuo en la empresa, se ha llevado a la aula, los profesores creen que tienen que hacer mejoramiento continuo, creen que se inventó para la educación cuando fue inventado para los automóviles y para las líneas de montaje, y creen que tienen que ser excelentes y tienen que dar una educación de calidad. Y todo esto es, en los que sabemos de calidad y de excelencia y de mejoramiento continuo, te decimos, sí, pero lo primero que uno se pregunta cuando va a ser un proceso de mejoramiento continuo es si es que la idea que vamos a mejorar es buena o mala. Y esto no es menor, porque tú puedes mejorar una estupidez y hacerla sublimemente mala, pero excelentemente mala. Lo que hemos aprendido estos últimos años en teoría del cambio, y esto a mí, esta idea, yo la encuentro buenísima, es que tenemos que identificar las desviaciones positivas del sistema para amplificarlas. Cuando tú identificas las desviaciones positivas del sistema y las amplificas, la campana de Gauss se corre
y las desviaciones negativas desaparecen. O la resistencia al cambio para poder atacarlas es muchísimo más baja. Bueno, tú lo sabes tan bien o mejor que yo, porque has tenido un TED súper famoso sobre este tema. O sea, la gente te ha conocido y te ha valorado porque has puesto de relieve un tema que para nosotros en esto de la singularidad es esencial. Y tiene que ver con comprender que el proyecto educativo se tiene que centrar en el proyecto de vida del estudiante. Y con el diálogo y al conversar sobre el tema, vimos que no era el proyecto de vida del estudiante, era el trayecto de vida del estudiante. Porque no solo era el proyecto, sino era el trayecto. Porque los otros nos constituyen. Y yo y tú no somos lo que somos porque se nos ocurrió de la nada. Nosotros surgimos de una trayectoria, de una traza relacional histórica familiar que crea quiénes somos y qué queremos. La nueva educación se plantea quién eres tú y qué quieres. ¿Qué le podemos decir a muchísimos docentes, ¿no? Que lo que tienen es en el aula una diversidad tan amplia que lo que se encuentran es eso, desde comportamientos que en un momento determinado resultan anómalos, que quieren resolver incluso con medicalización, o cómo llegamos a esta singularidad positiva, digamos, ¿no? Sí, mire, yo creo que en la medida que un educador o una educadora va movilizando su práctica docente hacia metodologías activas, más reticulares, no unidireccionales, donde yo hablo y tú me escuchas y haces lo que yo te digo, empieza a aparecer de manera natural la forma de entender del educador esto de la singularidad. Porque si yo estoy en un aula vertical, unidireccional, ¿sí? Racionalista, lineal, encadenada en línea, eh, muchos de mis estudiantes van a ser disfuncionales. No van a estar allí. O van a ser como que están, pero van a tener un ausentismo psicológico. Y otros definitivamente van a ser disruptivos. ¿Qué es lo que ha pasado con la crisis de la pandemia? ¿No? Que ahora, porque un profesor unidireccional y vertical y lineal, cuando llega a Zoom, a su vida, esto es un desastre. Porque los niños dicen que no tienen señal y apagan la cámara y está todo oscuro y no ve a nadie. Entonces pierde la capacidad de intimidar, pierde la capacidad de control, de intimidación y de seducción, que son los elementos que utilizamos para una aula vertical. Mira, leyendo lo de creo que las 7 criterios de cómo aprenden los estudiantes, que aquí Escolanova lo ha puesto como en el corazón Sí. de su Los 7 proyecto, principios de los 7 principios de aprendizaje. aprendizaje y todo. Hay uno que, bueno, a todo el mundo pasa por arriba de él así como muy rápido, ¿no? Como diciendo, hay que tomar en cuenta los aprendizajes o los conocimientos previos. Fantástico. Una educadora me dice, ¿y qué es un conocimiento previo? El desayuno que tomó en la mañana no es un conocimiento previo. Si fue maltratado y abusado hace 2 o 3 meses, no es un conocimiento previo. Si su padre es un delincuente o es un inmigrante que cruzó y murió, no es un aprendizaje previo. Que haber perdido tu familia en un proceso de inmigración brutal y haber sido discriminado y maltratado, no es un aprendizaje previo. No es un aprendizaje previo lo que vivió tu madre en su tribu donde vivía, llegando tú a Europa, no es un aprendizaje previo. Si yo no veo a mi madre en mi hija y a mi abuela y sus muertos, yo no entiendo lo que son los aprendizajes previos que dice ese pequeño capítulo que parece tan obvio. No hay proyecto sin trayecto. Carlos Magro suele insistir en esta idea, ¿no?, de que la escuela al final tiene la función de abrir ventanas a un mundo que no forma parte del contexto, del entorno inmediato del estudiante, ¿no? Entonces vivimos como una especie como de disyuntiva, si se quiere, entre cómo procesos para respetar ese itinerario que viene de lo que somos, de lo que nuestros ancestros fueron, de nuestra propia cultura, y al mismo tiempo esta escuela que abra la ventana, ¿no?, al mundo que no pertenece al entorno más inmediato. Sí, a una escuela rural, internado rural en zona indígena en Chile, en Alto Biobío, en crisis, prácticamente 100 estudiantes en el internado, con 60 estudiantes en el colegio, no me acuerdo bien, pero se habían caído la matrícula, todo. Nos pidieron un proceso de cambio y comenzamos a trabajar y a escuchar un poco qué les pasaba a los chicos, a las chicas. Y lo que ellos decían es, no me siento visto, no existo, soy pehuenche, me crié en la montaña sin internet prácticamente, arriba en la montaña pura, con mi familia, hablo idioma pehuenche, yo, y lengua pehuenche, y llego aquí y no conecto con la gente, y
Entonces tiene que ver con esto de la anomia cultural, ¿no? De que me miro en el espejo del siglo XXI y no existo. Pero es muy interesante cómo logramos, por medio de la indagación apreciativa, en vez de estar tratando de corregir lo negativo de lo que pasaba, entonces decir, bueno, ¿cuáles son las dinámicas de crecimiento que hay presentes? Chicos, ¿qué les gustaría hacer? Y ellos dijeron, nos encantaría que el espacio de aprendizaje, el entorno de aprendizaje fuera una ruca pehuenche. Y dijimos, bueno, construyámosla. Y hemos construido una ruca pehuenche que es un espacio muy grande, un círculo, con madera por los lados y un techo de ramas, con fuego al medio, con bancas en torno al fuego de madera que ellos mismos hicieron, con piedras, y un lugar para tomar mate, para compartir el mate y conversar en torno al fuego. Y empezó a transformarse la escuela y se podría hablar en lengua pehuenche sin problema. Y empezamos a buscar cuentos, historias pehuenches. El profesor de lenguaje hizo un proyecto sobre tradiciones orales de cuentos pehuenches que los niños sabían. Los trajeron, fueron a entrevistar a los padres vinieron a contar cuentos a la ruca pehuenche, los registraron, los escribieron. No, la lengua pehuenche no se escribe, no tiene letras, o sea, hay que escribir las letras es castellano, que yo, y era todo un esfuerzo poder escribir algo, ruidos y sonidos que no necesariamente eran, ¿no? Después la profesora de inglés dijo, y los podríamos traducir al español y al inglés, y podríamos hacerlos en inglés. Y podríamos, alguien dice, la de arte dice, podríamos hacer papel de arroz, y podríamos hacer un libro con compaginación japonesa, qué sé yo, y lado japonés, todo un rollo. La Coral Reggie estuvo allí y se trajo el libro de regalo y lloraba. Me decía, pero es que es una maravilla. Hicieron una tira de libros, una edición de libros a mano, impresionante, con 50, 60 cuentos traducidos y ellos después leyéndoslo y tú te quedas así como, era posible, era posible salir del currículo y singularizar. Era posible hacer una educación contextual que toma lo más bello de la tradición mapuche, pehuenche hoy día, que es la comprensión del ser humano vinculado a la tierra, que lo requiere el planeta completo para salir del problema en el que estamos. Somos de la tierra, no la tierra es nuestra, pero también que ese aporte que hace puede ser conectado con el inglés, con la cultura japonesa, y esa niña y ese niño ahora se miran en el espejo de la realidad en una AVP, en un proyecto, en una película que ellos hacen y que ponen en internet, y ahora dice, bueno, yo soy un pehuenche que existe y que trae esto al mundo y un mundo al cual puedo ingresar y en el cual puedo aprender de la cultura aymara, de la cultura japonesa, de la cultura catalana y puedo ser un apreciador, un indagador apreciativo de lo que hay, de lo que me enriquece para que mi trayecto de vida se haga más poderoso. El educador debe ser un jardinero, no es un agroindustrial que va plantando cosas que arrasa y pone. No, no, no. Es un paisajista que llega a un lugar y mira el entorno, el clima, mira los cursos de agua, evalúa el terroir, ve las especies nativas y dice, vamos a hacer un jardín a partir de lo que hay. Y a partir de lo que hay vamos a permitir que este lugar completo sea la mejor versión de sí misma. Arnoldo, tú llevabas una actividad muy intensa como consultor de grandísimas empresas, ¿no? en América Latina, y en un momento determinado tienes dos grandes intuiciones, diría yo. La primera intuición es el instituto relacional y todo el proceso que te llevó al conocimiento con Joan Quintana. Y el segundo, me parece a mí casi que naciera como evolución de la apuesta por el Instituto Relacional, es fundar la Fundación Nueva Educación, ¿no? La creación del Instituto Relacional junto a Joan y a muchos otros amigas y amigos, ha sido un proceso largo de creación que nos permitió ponernos focos en educación, en salud, en empresa y en lo que es ciudadanía, ¿no? Mediación entre personas y el desarrollo de lo político. Yo creo que la empresa más grande que yo podría tener es lograr que el paradigma educativo nuevo que viene desde la María Montessori, de Rosa Sensat, de las escuelas libres de Cataluña, de la mirada anarquista, todo eso pueda transformarse en el siglo XXI en una realidad en América Latina. Tú eres parte de nuestro Consejo Internacional, Joan, La Coral, Boris Mir, qué sé yo, y estamos felices de lo que está generando en Chile y esperamos que crezca hacia América Latina. Soñamos con tener
30, 40, 50 colegios que estén, escuelas que estén partiendo este proceso de cambio cultural y que de aquí a 5 años más nos podamos ver y decir la nueva educación está en marcha y Chile puede ser, y estoy convencido, un ejemplo para el resto de América Latina.